Bueno, vamos a ir con el capítulo 7. Bueno, no se ve muy bien, es lo de menos. A ver, comenzamos con series y sucesiones de funciones. Vamos a empezar con nuevamente una definición que sería la de función límite y la de lo que es abordar las sucesiones de funciones. Entonces decimos que f sub n es una sucesión de funciones para n natural definida sobre un conjunto E y que la sucesión de números f sub n de x pues, converge para todo x en E. Entonces es posible definir una función f por f de x es igual al límite de n cuando tiende al infinito de f sub n de x para todo x en E. Bueno, si se cumple esta condición, pues esta sucesión de funciones converge en E a f, que es la función límite, ¿verdad? Y igualmente, si definimos la suma parcial de los primeros n términos de x y si cuando n tiende al infinito converge, pues entonces nuestra función límite la definiríamos como f de x igual a la sumatoria de n igual a 1 al infinito de f sub n de x para todo x en el conjunto E. Sería la suma de la serie. Entonces, pues interesa estudiar las propiedades en este caso, de 13 y 14. Y pues ver qué pasa si diferenciamos o integramos los límites, ¿verdad? de las sucesiones, de la serie de funciones, ¿verdad? Perdón, de la sucesión de funciones. También cuáles son las relaciones entre f' de n y f'. Y pues quizás lo más importante es si el intercambio de límites o bajo qué circunstancias el intercambio de límites no importa. Es decir, si el límite de una sucesión de funciones continuas es continuo, que se traduce en la expresión 15. El límite de t cuando tiende a x aplicado al límite de n cuando tiende al infinito de f de n de valor de t, pues es igual a intercambiar estos límites. Esto nos lleva a la definición de convergencia uniforme. Tenemos aquí, decimos que una sucesión de funciones f sub n con n natural, pues converge uniformemente en el conjunto E hacia una función f si para cada epsilon mayor que 0 hay un entero n mayúscula, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, se cumple la siguiente relación, que el valor absoluto de la diferencia entre f de n evaluada en x con f evaluada en x es menor o igual que epsilon para todo x en nuestro conjunto E. Entonces, pues nuevamente vamos a ver unos teoremas y a analizar un poquito los detalles. Consideremos que f sub n es una sucesión de funciones definidas en E y pues supongamos que para cada f de n tenemos una cota superior que es independiente de x, es decir, aplica todo x en el conjunto E. Entonces la suma de la serie converge uniformemente si lo hace la suma de las cotas superiores. Y pues la expresión se ve aquí, que como la sumatoria de las cotas superiores converge, podemos encontrar epsilon mayor que 0, tal que se cumpla la siguiente relación. El valor absoluto de igual a n hasta m de f sub i de x es menor o igual que la sumatoria de igual a n a m de m sub i, menor o igual que un f para todo x
siempre y cuando m y n sean suficientemente grandes, que es lo mismo a decir que S sub m de x menos S sub n de x es menor o igual que un epsilon, donde S sub n de x es la suma del parcial de los primeros n términos de la sucesión de funciones. Entonces, podemos ver que converge uniformemente. Bueno, ahora convergencia uniforme y continuidad. Bueno, aquí nos ponemos sobre un espacio métrico y pues definimos C con 8 de x como el conjunto de todas las funciones evaluadas en los complejos con dominio en el conjunto x que sean continuas y acotadas. Bueno, cuando trabajemos con compactos, pues solamente será necesario ser continuos. En este espacio métrico, la norma que vamos a utilizar es la norma de suprema, ¿verdad? Ya la hemos trabajado en funcional, en análisis numérico también, y pues aquí muestran una pequeña propiedad que sería la norma de f más g es menor o igual que la norma de f más la norma de g, donde f y g son funciones del espacio. A ver. Pues también es posible demostrar si definimos la distancia, o bueno, esta norma puede inducir una métrica si definimos la distancia entre dos elementos de C con 8 de x, en este caso fg, como su diferencia, ¿verdad? O bueno, el supremo de su diferencia. Forman un espacio métrico. Dos cosas. Vamos a considerar que los conjuntos cerrados de C con 8 son uniformemente cerrados y que la cerradura de un subconjunto de C con 8 de x pues, es una cerradura uniforme. Siguiente teorema, pues para un conjunto compacto K, si tenemos las tres siguientes propiedades, que serían f sub n es una sucesión de funciones continuas sobre K. F sub n converge puntualmente a una función continua f sobre K. Y f sub n de x siempre es mayor o igual que f sub n más 1 de x para todo elemento de compacto. Y para n natural. Entonces, f sub n converge uniformemente sobre K a una función continua. Comenzamos definiendo g sub n como la diferencia entre f sub n y la función límite f. Entonces, por b podemos ver que g sub n converge a 0 puntualmente sobre K. Entonces, escogemos un epsilon mayor que 0 y vamos a definir al conjunto K sub n como todos los puntos en el compacto K, tales que g de n aplicado a x sean mayor o igual a dicho epsilon. Como g sub n es continua, entonces K sub n es cerrado. También podemos verlo como el complemento del abierto de radio epsilon, ¿verdad? Entonces, hay un teorema de Real 1 donde vemos que si tenemos un conjunto compacto y tenemos un subconjunto cerrado de este compacto, entonces este también es compacto, ¿verdad? Así que al garantizarnos que es compacto, ahora vamos a utilizar la relación 3, la relación C o el inciso C, que es fácilmente, se puede notar fácilmente que si f sub n es mayor o igual que f sub n más 1, entonces g sub n va a ser mayor o igual que g sub n más 1. Por la forma en que definimos los k sub n, también podemos notar que si g sub n más 1 a lo mucho va a alcanzar los valores que alcanza g sub n, entonces los elementos de k sub n más 1 a lo mucho serán los elementos de k sub n, de lo contrario estará contenido.
Y entonces cada compacto se va autoconteniendo, ¿verdad? A medida que avanzamos se va haciendo más pequeño, o igual, o sigue siendo igual, ¿verdad? Vamos a escoger a un x en nuestro compacto, y como g sub n de x converge a 0, pues en algún momento vamos a tener un g sub n de x que será menor que epsilon, y por tanto no va a pertenecer a k sub n para un n suficientemente grande. Que esto se puede traducir en que x no pertenece a la intersección de los k sub n. Esto sería que la intersección de los k sub n es vacío, pero bueno, sería vacío por un teorema que vimos también en Real 1, y aquí lo tengo enunciado, que si K sub alfa es una colección de subconjuntos compactos de un espacio métrico X, tal que la intersección de cada subcolección finita de K sub alfa es no vacía, entonces la intersección de K sub alfa es no vacía. Entonces aquí tendríamos lo contrario, ¿verdad? Y por tanto es vacío. Siempre para un n mayúscula lo suficientemente grande. De esto deducimos que 0 es menor o igual que g sub n de x menor que epsilon para todo x en nuestro compacto. Pues llegamos a, bueno, siempre que n sea mayor que n mayúscula. Y con esto llegamos a que f converge uniformemente. Bueno, otro teorema. Aquí vamos a revolver un poco lo que ya habíamos visto del capítulo 6. Entonces tomamos una alfa monótona creciente en el cerrado A, B, y suponemos un f sub n o una asociación de funciones para n natural que está en R colocho de alfa, nuevamente en el cerrado A, B. Entonces que f sub n converge uniformemente en este mismo intervalo, así que nuestra función límite también será Riemann integrable o va a pertenecer a R colocho de alfa. Entonces la expresión 16 sería cierta, que es lo que queremos demostrar. Por la convergencia uniforme de f sub n podemos definir epsilon sub n como la diferencia entre el valor absoluto, perdón, como el supremo del valor absoluto de la diferencia de f sub n de x menos f de x. Y el supremo se toma sobre el intervalo cerrado, como ven. Y entonces, pues, podemos tener que f sub n menos epsilon de n sea menor o igual que f, menor o igual que f sub n más epsilon sub n, de tal manera que se cumpla la relación 17, es decir, bueno, para ahorrarnos tanta explicación, escoger el epsilon sub n de tal manera que la integral de f sub n menos epsilon sub n sea menor o igual que L, que sería la integral inferior. La integral inferior sabemos que es menor o igual que la integral superior, y que la integral de f sub n más epsilon sub n sea mayor o igual que la integral superior. Entonces, si tomamos la integral superior e inferior, podemos llegar a que será menor o igual que la resta entre las integrales que están en los extremos de la expresión 17. Las f sub n se anularían, ¿verdad? Y nos queda dos veces epsilon sub n de la diferencia entre alfa de b menos alfa de a. Aquí tuve un error, es alfa de a. Entonces epsilon sub n converge a 0 cuando n converge al infinito. Eso lo sabemos por la convergencia uniforme de la asociación f sub n. Entonces vemos que f pertenece
a R colocho de alfa. Ahora que ya sabemos, bueno, si volvemos a utilizar la expresión 17, podemos utilizar los primeros dos elementos de 17 o los últimos dos, porque f ya pertenece a R con 8. En cualquier caso, nuevamente aplicando el límite cuando n tiende al infinito, pues se va a anular y tenemos que la integral de a de f de alfa es igual al límite cuando n tiende al infinito de la integral de AB de f sub n de alfa. Esta vez el límite se está aplicando fuera de la integral. Y pues la integral de AB de f de alfa pues es independiente de n. Y ahí vemos cómo se puede sacar el límite de la integral. Porque f es el límite de f de n cuando n tiende al infinito. Ahora, familias equicontinuas de funciones. Si tenemos nuevamente una f sub n como una sucesión de funciones definidas en nuestro conjunto vamos a decir que esta sucesión de funciones está puntualmente acotada en E. Si para cada f sub n de x, o bueno, si f sub n de x está acotada para cada x, o de otra forma, si el valor absoluto de f de n de x es menor o igual que una función que toma valores finitos phi de x. Y esto se debe cumplir para cada x en nuestro conjunto E y para todo n natural. Aquí lo que hay que notar es que varía según el punto que usemos, pero es independiente de n. Entonces, pues la sucesión f sub n es también uniformemente acotada, no puntualmente, sino uniformemente. Si en este caso tenemos un número que nuevamente es mayor que el valor absoluto de f sub n de x para todo n natural y todo x en el conjunto, esta vez independiente también de las x o de los elementos del conjunto. Ahora, si f sub n, la sucesión está acotada puntualmente en E y E sub 1 es un conjunto numerable de E, siempre es posible hallar una subsucesión f sub n sub k tal que al aplicarse a los elementos de E sub 1 pues converja, ¿verdad? Explican que es por el proceso de la diagonal. Abajo vamos a ver la demostración. El ejemplo aquí, podemos considerar un ejemplo un poco sobre este tipo de funciones acotadas. Si tomamos a f de n de x como se ve en la expresión, entonces es fácil notar que f sub n de x está acotada por 1. Entonces es acotada uniformemente en el cerrado A, B. Ahí cuando hacemos tender n al infinito, pues va a converger a 0, f sub n de x. Pero para una elección particular de x, podemos notar que toma f sub n evaluado en 1 sobre n, toma valor de 1. Así que ninguna subsucesión puede converger uniformemente sobre nuestro conjunto cerrado. Ahora vamos a pasar a una nueva definición, que es el concepto de equicontinuidad. Si tenemos una familia de funciones f col 8, de funciones complejas, f definidas en un conjunto E de algún espacio métrico, pues esta familia de funciones complejas es equicontinua en E si para cada epsilon, mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que pues el valor absoluto de la diferencia de f de x con f de y es menor que epsilon siempre que la distancia entre x y y sea menor que un delta para x y y en nuestro conjunto E y pues f en la familia de funciones complejas.
Aquí pues D es la métrica de nuestro espacio. Ahora sí, otro teorema. Si f sub n es una sucesión de funciones acotadas, una sucesión puntualmente acotada de funciones complejas sobre un conjunto numerable, entonces f sub n tiene una subsucesión f sub n sub k, tal que al aplicarse a x converge para todo x en el conjunto. Veremos la demostración. Aquí está. Bueno, entonces al ser un conjunto numerable, pues los ordenamos en una sucesión, ¿verdad? X sub i para i entero, perdón, i natural. Ahora tenemos la sucesión f sub n aplicada al primer elemento, que al ser acotada, pues existe una subsucesión que la vamos a representar como f sub 1, k, tal que al hacer tender k al infinito, pues f sub 1 de k de x1 converge. Ahora pues se van a construir sucesiones f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta f sub n de la siguiente forma, como se muestra aquí en el arreglo. Y pues queremos que cumplan las siguientes propiedades. Otro error ahí. Bueno, entonces la primera es que s sub n es una subsucesión de s sub n menos 1 para n igual a 2 en adelante. Luego f sub n de k aplicado a x sub n converge cuando k tiende al infinito. Esto es por la acotabilidad, ¿verdad?, de f sub n de xn. Entonces la tercera condición sería que el orden en que aparecen las funciones es el mismo en cada sucesión. Por ejemplo, si en la sucesión s sub 2 tenemos que f sub 2,3 y f sub 2,4 están pegadas, por ejemplo, pues en todas las sucesiones en adelante, s sub 3, s sub 4, bla bla bla, estarán pegadas hasta que una haya sido eliminada, porque recordemos que una subsucesión de una sucesión es una composición, ¿verdad? Solamente que en este caso va de los naturales a los naturales, ¿verdad? Porque es una composición en los índices. Pero debe ser la función de la composición es creciente, así que de a poco va eliminando algunos elementos. Y pues es lo que el inciso C trata de aclarar. Se van corriendo a medida que bajamos a la izquierda, y los que van siendo eliminados pues ya no aparecen, ¿verdad? Si ahora consideramos el arreglo de la diagonal, bueno, que sería f sub 1,1, f sub 2,2, f sub 3,3, aquí en la diagonal, pues dice, se tiene que la sucesión S es una subsucesión de S sub n para n natural. Bueno, es una subsucesión de S sub n salvo los primeros n elementos. Ahora, por B, pues tenemos que f sub n, n aplicado a x sub i converge cuando n tiende al infinito. Entonces vemos que para cada i va a converger. Tenemos una subsucesión que converge. Y así queda demostrado el teorema. Ahora el teorema de Stone-Weierstrass. Bueno, para no estar yendo muy rápido, muy lento en estas definiciones, porque la verdad, voy a ser honesto, estuve viendo el teorema de Stone-Weierstrass, es muy grande, por eso no lo puse, y tampoco lo entendí todo por completo. Entendí más o menos un 60% de la demostración, pero las definiciones y lo que aborda para construir la demostración que enunciaba por Stone, pues vale la pena.
Primero, en este caso te define un álgebra de funciones como un conjunto que tal que si sumas dos de sus elementos, pues obtienes otro elemento dentro de él. La multiplicación también y la multiplicación por escalar. Entonces, aquí pues decimos que un conjunto de funciones complejas sobre algún conjunto E pues va a formar un álgebra que llamaremos uniformemente cerrada si al pertenecer F al álgebra todas las F sub n que pertenecen a o una sucesión F de funciones definidas en nuestra álgebra para n natural pues va a converger a F en nuestro conjunto E. Es decir, tenemos una sucesión de funciones en un álgebra y si todas estas sucesiones convergen uniformemente a un elemento que pertenece a nuestra álgebra, pues entonces diremos que es uniformemente cerrada. Y si tenemos álgebras de funciones acotadas, ¿verdad?, que no son cerradas, pues al álgebra que contenga a todas esas funciones que vuelvan cerrada nuestra álgebra, pues será su cerradura uniforme. Y también decimos que si tenemos una familia de funciones en un conjunto A col 8, pues vamos a decir que A separa los puntos en nuestro conjunto E si para cualesquiera dos puntos en nuestro conjunto E distintos, pues encontramos una función en nuestra familia de funciones A col 8, tal que F aplicado a x1 es distinto a F aplicado a x2 para todos los elementos en E. Y si para cada x en nuestro conjunto hay una función en nuestra familia de funciones A col 8, tal que al aplicársela a x nos da un valor distinto de 0, diremos que esta familia no desaparece en el conjunto E o en ningún punto D. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño teorema. Pues supongamos que A es un álgebra de funciones en un conjunto E y que alfa separa los puntos en E, justo lo que acabamos de definir, y no desaparece en ningún punto de nuestro conjunto E. Entonces, podemos tomar dos puntos distintos, x1 y x2 en E, y dos constantes, pues van a ser reales y nuestra álgebra de funciones es real, ¿verdad? Dos constantes, C1 y C2. Así que, pues resulta que el álgebra A col 8 contiene a una función que cumple que f aplicada a x1 es igual a c1 y f de x2 es, y f aplicada a x2 es igual a c2. Pues como sabemos que no desaparece y separa puntos en E, por definición podemos encontrar funciones g, h y k tales que cumplan esta condición, ¿verdad? Que g separa a x1 y x2, que h haga que x1 sea distinto de 0, aplicada a x1 sea distinto de 0 y k aplicada a x2 sea distinto de 0. Entonces aquí con un poco de ingenio o experiencia práctica, pues podemos definir las funciones u y las funciones b. Como se muestra en la expresión, sería esta y esta. Bueno, entonces, por la definición también de álgebra, vemos que u y a pertenecen y cumplen la siguiente condición. U aplicado a x1 y b aplicado a x2 es 0 y u de x2 es distinto de 0 y b de x1 es distinto de 0. Bueno, aquí cometí un pequeño error, pero b1 aplicado a x1 es distinto de 0. Y bueno, por esto ya podemos corroborar que f definida de esta forma
como una combinación lineal ahí normalizada. Ya parezco tipo mapache definiendo esto. Pero bueno, podemos corroborar que al aplicar x1 y x2 obtenemos los valores deseados. Y bueno, ahora solamente pues, se va a mencionar el teorema de Stone-Weierstrass, que sería: si A con 8 es un álgebra de funciones reales continuas sobre un conjunto compacto K, y si K separa puntos sobre K, y si A no desaparece, A con 8, perdón, es un álgebra que no desaparece en ningún punto de nuestro compacto K, pues entonces la cerradura uniforme de B con 8 de A consta de todas las funciones reales continuas sobre el conjunto K. Este es el teorema de Stone-Weierstrass. Y bueno, el libro aclara que es el teorema de Weierstrass renunciado por Stone. Ahora, resulta que en álgebras que son complejas no se cumple, pero se puede lograr esto agregando que una condición, ¿verdad?, para el álgebra Col8, y es que se autoadjunta. Pues, quiere decir que para cada f en nuestra álgebra, con la conjugada compleja también pertenece a, y pues está definida aquí como se ve. Y pues así rápidamente, pues esto sería el capítulo 7. Personalmente es el capítulo que más me gustó y que siento que más vale la pena del curso. También tiene cosas más interesantes, pero bueno, ahora pasamos al capítulo 3, que serían transformaciones lineales.